noches, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy nos vamos a meter en una de las ramas sanitarias que yo considero ahora mismo que con la psicología, la psiquiatría, creo que son las que más están en auge de demanda, desde mi punto de vista. Y tenemos un profesional que ya no es solo profesional médico como tal, sino en divulgación y en dar a entender lo que es su rama médica, nos está dando de forma cercana a la ciudadanía cómo son esos problemas. Y en la noche de hoy vamos a compartir una horita de entrevista con él y lo vamos a conocer en profundidad. Antes de empezar, para todavía los que no te conocen o los que no te han visto ya por las redes, que tienen un auge muy bueno, ¿quién es Ariadne Cárdenas? Bueno, yo pues soy un chico de aquí de Las Palmas y bueno, yo trabajo ahora mismo en cardiología del Negrín, soy cardiólogo y pues llevo la parte ahora mismo de cardiopatías familiares y genética sobre todo. ¿De dónde te viene esa vocación médica? ¿Es vocacional? ¿Viene de familia? ¿Cómo es esa? Yo creo que tiene un componente importante de familia, ¿no? Mi padre es médico, jubilado ahora ya, pero bueno, él es médico internista. Y yo creo que sin quererlo, porque bueno, nosotros somos 3 hermanos y yo soy el único que, no sé si para bien o para mal, siguió sus pasos. Siempre me llamó mucho la atención, a pesar de que me parecía muy duro todo el tema de guardias, de horas en el hospital, pero siempre me llamó la atención el tema de sanitario, yo creo de poder, no sé, ayudar desde el punto de vista de como sanitario, como médico, a los demás. Y bueno, aunque estuve mucho entre dermatología y cardiología, bastante diferentes, pero sí que tuve cierta vocación siempre. ¿Hubo o recuerdas algún momento así de tu infancia, conversaciones con tu padre, que supieras que eso eran tus pasos? Yo creo que no, porque de hecho mi padre, ¿no? Cuando yo le decía que no, hacía sanitario y tal, ¿no? Yo le decía, ¿tú crees que debo hacerlo? ¿No? Y él siempre me decía, pues, lo que tú quieras, ¿no? No me generó eso. Pero es verdad que yo muchas veces, pues a veces le pedía, una vez iba a acompañar al hospital y estudiaba allí y me ponía como a ver lo que hacía, cómo trabajaba y de forma, yo creo, indirecta, sí que seguía sus pasos sin saberlo. Qué bueno. Durante tu época estudiantil te vas de Erasmus a Bolonia, Italia, y también un año en Salamanca. ¿Por qué eliges Italia para Erasmus médica, por así decirlo? La verdad es que no habían demasiadas opciones en su momento aquí. Ya gracias a Dios yo creo que se ha abierto más, porque yo creo que, hombre, Italia tiene una sanidad que en el sentido, por ejemplo, ellos no hacen el vía MIR como aquí. Yo creo que eso es un plus muy grande que tiene la sanidad española, ¿no? La preparación vía MIR con un examen justo para todos y poder hacerlo. Y la elegí básicamente porque el otro sitio creo que era Alemania y había que saber alemán, no pude elegir. Pero fue una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora, ¿no? Al final allí todo, también los exámenes son orales, hacen mucho tema práctica y la verdad que me gustó mucho. ¿Y cómo fue justamente vinculado a eso, cuando ya llegas a Canarias, lo que dices tú, entrar por MIR, la sanidad española como la tenemos en comparación con otros países? ¿Cómo viste ese paso de signos en Italia? Como dices tú, dentro de lo malo es accesible, no tiene esa preparación, pero ¿qué te trae de experiencia y de decir, jolines, me vengo cargado de esa buena vibra, por así decirlo? Ahí había una cosa que me llamó mucho la atención, que había como una figura que era como el dottore, ¿no? Y era una persona que era de mucha experiencia, incluso a veces eran médicos jubilados y daban mucha insistencia, que a lo mejor a veces aquí por falta de tiempo, a la docencia, ¿no? Y la verdad que te enseñaban mucho, pues una buena exploración, una buena entrevista al paciente y esa figura de como mentor, que prácticamente estaba allí como el profesor, ¿no? De medicina, es una figura ahí muy clásica italiana que a mí me impactó mucho. Yo creo que me ayudó mucho. A mí me gusta mucho la docencia y yo creo que el ver ese papel me enriqueció mucho. Una cosa de las que más me llevó de ahí. Y de ahí, por eso vemos ahora los vídeos divulgativos y cómo lo haces. También viene de esa pequeña enseñanza, ¿no? Puede ser. Yo es que creo que es importante
enseñarle a la población realmente de forma muy sencilla lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, ¿no? Y explicar las diferentes patologías de una forma muy cercana. Tú lo has dicho, la cercanía, que a veces no hablamos de tecnicismo y siempre lo han dicho, cuando ustedes hablan con tecnicismo, siempre por lo general se le dice a los pacientes, no miren en internet. Porque ven tecnicismo y ya se piensa, como son palabras raras, y dice, ya tengo algo malo, ya tengo algo malo. Y explicarlo así de forma sencilla, a ellos se lo hace también más entendible. Sobre todo a las personas mayores que dicen, tú ya tendré algo. Pero es bueno que lo veas desde ese aspecto. Llegas, como bien dices, vuelves a CEGEMIS. ¿Cómo fue esa preparación? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue para ti duro prepararlo? ¿Con qué te quedas de bueno y de malo de ese proceso? Es duro, es un periodo, bueno, como yo creo como todas las oposiciones, son un periodo duro. Además, medicina, que sabes que bueno, normalmente, de forma clásica, están, por así decirlo, todos los empollones de todos los colegios, ¿no? Entonces, claro, nosotros normalmente se presentan 14.000 personas y ofrecen pues en torno a 6.000 plazas, sabiendo que depende de tu posición, vas a poder elegir la especialidad que querías, ¿no? Entonces yo quería, pues como dije antes, o estaba entre dermatología y cardiología, que normalmente se agota entre las 1.000 primeras. Entonces yo tenía un nivel de autoexigencia cuando fui grande, ¿no? Entonces es verdad que fue una época que fue muy dura, que al final vives, pues son 7 meses de preparación. Yo, por ejemplo, me lo preparé en Alcalá de Henares, nos fuimos 14 amigos de clase, que yo creo que eso lo hace mucho más llevadero, 14 personas que tienen tu mismo ritmo de vida. Y la verdad que es que lo recuerdo con mucho cariño, yo creo por eso mismo, ¿no? Por una convivencia con amigos allí, pero una época muy dura y sobre todo, ahora me acuerdo mucho de los MIRES, el MIRES es el fin de semana que viene, el sábado 24, y de cuando se va acercando del agobio que es decir, llevo 7 años preparándome una carrera y mi futuro, al menos en cuanto a la especialidad que voy a elegir, se va a decidir en este examen, no quiero estropearlo, ¿no? Entonces, yo creo que son momentos, sobre todo cuando se acerca la recta final, duro. Bueno. ¿Y qué número sacaste, si se puede saber? Saqué el 920. En el límite de los 1.000. Casi. Límite. Pero bien, pudiste hacer lo que te gustaba, que era lo verdaderamente importante. ¿Hiciste la residencia en el Neirín? Eso es. ¿Cómo fueron esos pequeños o esos primeros años como residente? Siempre los oímos R1, R2, no se le llama por el nombre, sino por eso cuando eres R1, R2. Eso es. ¿Cómo fueron esos primeros años ahí como residente? Vale, hombre, es un año de crecimiento personal y profesional importante, ¿no? Desde el momento de R1, que es un momento, claro, que el paciente muchas veces no lo ve o no lo percibe, pero también para el residente es muy difícil. De repente entras en el hospital y, sobre todo el primer año, las guardias las haces en urgencias, ¿no? Y sueltas ahí, que muchas veces lo que has visto, la carrera es mucha teoría, poca práctica, y dices, vale, empieza de verdad, ¿no? Y entonces, pues, son guardias de 24 horas prácticamente sin dormir, con mucha sobrecarga, urgencias al final es el servicio con más sobrecarga de un hospital, todo tipo de patologías que a lo mejor no son de la especialidad que tú has elegido, pero que tienes que conocerlas obviamente y valorarlas bien en pacientes que muchas veces están malos, están inestables. El primer año en ese sentido es duro porque es un cambio y aunque obviamente siempre está, digamos, secundado por los médicos adjuntos, pues es llamativo. Y poco a poco, la verdad que vas asumiendo más responsabilidad, te vas metiendo en tu especialidad y yo creo también te vas dirigiendo un poco al tipo de médico y en mi caso de cardiólogo que quieres ser, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de tener a nuestro jefe en su momento, que era el doctor Medina Aceituno, que era muy parecido a la figura esta que te contaba yo de Italia, ¿no? Una persona muy entregada a la docencia y que encima le encantaba hablar en inglés sobre los pacientes y sobre la cardiopatía y decía, joder, si no me sé estas patologías en español, te van a tener que duro hacerlo en inglés. Pero eso lo recuerdo mucho cariño, una persona muy entregada y que nos enseñó muchísimo de todo lo que sería un genio entregado a la cardiología. Y bien, y la verdad que después acabas y yo creo que a base de mucha entrega, muchas horas de dedicación, yo creo que sales bien formado aquí en los hospitales canarios, yo creo, en vistas a ya pues, convertirte en un cardiólogo como tal, ¿no? ¿Y recuerdas esa primera guardia, ese primer paciente? Recuerdo,
la primera vez que hice guardias en una zona, que eso me marcó mucho de urgencia, en una zona que se llama zona de críticos, que va sobre todo, va ya un poquito más avanzado, pero a los meses, ¿no? Al año así, y de entrar allí, y fue un paciente que vino diciendo, me duele el pecho, y en la misma camilla tuvo una parada, ¿no? Y claro, ¿no? Ves todo el mundo reaccionando rápido, todo el mundo corriendo, y eso, joder, por eso creo que es tan importante el entrenamiento y el saber actuar, tener las ideas claras para saber actuar de forma precoz y eficiente, ¿no? Eso me marcó mucho, nada más entrar en ese área de crítico. El primer paciente que vi fue un paciente que tuvo una parada delante de nosotros, ¿no? De mí, y fue bueno. Y lo de ustedes de segundo, bien lo dices tú, ser precoz y que la mente vaya por delante de lo que tienes que hacer, porque realmente bloquearse ahí no va. Efectivamente, no puedes bloquearte, todo lo contrario. Yo creo que, aparte de que hay un equipo completo, yo creo que estamos entrenados, ¿no? Para todo lo contrario, en ese momento adrenalínico, actuar, yo creo que incluso de una forma, ¿no? El cerebro se te activa para actuar al final. Muchas veces la vida es tiempo, ¿no? Y tú tienes que actuar rápido porque igual se te pasa ese tiempo que tienes para salvarle la vida al paciente. Tú lo has dicho. Y en esos años de residencia de cardiología, ¿cuál fue ese momento más duro y ese momento más gratificante que tú recuerdes? Bonita pregunta. Yo creo que cardiología es una especialidad que para mí creo que es sin duda la más agradecida que existe, porque son pacientes que, como este por ejemplo, entran muriéndose, parados, y se van caminando diciéndote adiós, todo bien, muchas gracias por salvarme la vida, o no, por ayudarme, o nada. O sea, yo creo que es muy, muy bonito. Para mí, el más duro, yo siempre lo recuerdo, porque era una mujer joven de 30, 35 años que tenía un hijo y venía bien, pero se fue poniendo mala, y parecía que no se podía, hiciéramos lo que hiciéramos, no mejoraba, ¿no? Entonces ella decía, pues no me dejen morir, que tengo un hijo pequeño. Y bueno, al final no se pudo salvar la vida y la paciente falleció, ¿no? Y esas palabras y ese desenlace pues son cosas que uno al final se lleva a casa, y siempre yo creo que toda la vida creo que nos hacen aprender a hacerte también. Yo creo que es importante con la experiencia, pues este tipo de casos, pues llevártelos a casa a la medida posible para intentar que la siguiente vez, pues, bueno, salga mejor. Y obviamente, pues yo creo que es de buen médico y de buena persona que te afecte, porque, joder, si te pasa y eres humano, ¿sabes? Y que te vayas a casa y que no te afecte, no sé, no lo veo yo dentro de... No está dentro del lado humano. Y bueno, pues buenos me llevo muchísimo en todo este tipo de casos que te digo, pacientes que vienen con infarto, pacientes que vienen con paradas, o pacientes que vienen muy, muy asfixiados, que prácticamente no pueden hablar, y que cuando les ponemos el tratamiento, los tratamos y se van a casa perfectos, ¿sabes? Y joder, eso es lo más bonito que creo que te puede pasar en la profesión. Sí. Y verlo a los 10 años en la consulta y decirte, joder, ¿te acuerdas de cuando estaba ingresado? Y no sé, eso es muy bonito. Qué bueno. Y después lo que tú ves en las revisiones, como dices tú, ya lo vas viendo y dices tú, jolines. Vas viendo el proceso. Llevas 14 años en el NERI. ¿Cómo has visto evolucionar tanto el hospital en tu área como el hospital en general? Siempre sabemos que la medicina es como es, va avanzando a pasos agigantados, igual que las nuevas tecnologías. ¿Cómo has visto tú el proceso en avances en estos 14 años, tanto en tu rama como en el hospital en general? Pues yo, al igual que dices con la tecnología, en los últimos 10 años, sobre todo, he visto un avance tan grande en cuanto a tratamiento, en cuanto a técnica diagnóstica, en cuanto a terapias que hacía probablemente 10 años, cuando yo empecé la residencia, 14 años, veías totalmente imposible, ¿no? Que abruma, pero yo pienso ahora en la residencia, en cómo se manejaban, ¿no? Que las técnicas que habían con algunos pacientes, por ejemplo la paciente esta que yo te digo, ¿no? Pero hoy en día con las técnicas que hay sistemas de asistencia, que te hacen digamos, de asistencia al corazón,
que ya te permiten soportar a este tipo de pacientes y que vayan bien, ¿no? Entonces creo que ha pegado, de verdad, al menos el hospital donde yo trabajo, y yo creo que es superponible al resto de hospitales canarios y nacionales, un avance tan grande, ¿no? Y por ejemplo en cardiología, que decirte, en los últimos, ya te hablo, pues en los últimos 6-8 años, o sea, se ha puesto el programa de, bueno, se ha creado por ejemplo la unidad de insuficiencia cardíaca, el trasplante cardíaco, ¿no? Llevamos, desde 2018 fue el primero, más de 120 trasplantes cardíacos en Canarias, ¿no? El Negrín es el centro de referencia. Ya las válvulas, las prótesis, se ponen, no hace falta en gran parte de los casos hacer cirugía, sino se ponen por cateterismo, con una punción, ¿no? La genética, lo que yo me dedico, y ser capaz con una analítica de diagnosticar quiénes son las personas en riesgo de desarrollar una enfermedad y detectarlas de forma precoz. O sea, son unos avances a tantos niveles y tan grandes que yo creo que, hombre, que lo que viene puede ser también, vamos, muy bueno. Ya estamos viendo y desde España hemos visto con un ordenador operar a distancia. Eso es, hay un cirujano gallego que lo hace a distancia, sí. Y creas o no, ya también eso es un avance, que ante una intervención de gravedad, que no tengas que esperar horas de vuelo de eso, sino a distancia ya se pueden hacer ese tipo de operaciones también, creas o no, es un gran avance. Eso me parece brutal, lo de las máquinas tipo esto que cuentas de los cirujanos, los Da Vinci, o incluso en sitios que probablemente no tienen esos medios, pues joder, ser capaz de que un cirujano al otro lado del mundo maneje la operación y la máquina y haga toda la operación. Obviamente también creo que tiene sus contras, ¿no? Porque es verdad que a distancia una complicación como tal, no es lo mismo intervenir mano. Efectivamente, pero sí, creo que unos avances brutales y que al final la tecnología tiene gran culpa de todo. ¿Cómo es un día a día tuyo en el hospital? ¿Cómo es una jornada típica? Pues nosotros normalmente entramos a las 8 de la mañana y nos reunimos, en nuestro caso, pues todos los cardiólogos durante media hora se llama el cambio de guardia, donde se cuentan todos los pacientes que han ingresado por urgencia, ¿vale? Que están malos, qué se ha hecho o por qué se ha tomado ciertas decisiones, ¿no? Un poco contar todo lo que ha pasado en la guardia. Y también pacientes que están malos, pacientes que ya están ingresados, pero se han puesto malos durante la guardia, de forma de que todo el servicio conozca a todos esos pacientes, ¿vale? De primera mano. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? No es lo mismo si te van a contar un paciente de primeras y tú estás en una urgencia y ya lo conoces el caso de antemano, vas a poder actuar de una forma mucho más precoz, ¿no? Y eficaz. Después tenemos una sesión formativa, siempre de 8:30 a 9, donde pues bien repasamos guías nuevas de manejo de ciertas enfermedades, casos clínicos, sesiones de mortalidad, revisarlas, ¿no? Entonces siempre hacemos media hora de una sesión docente, ¿vale? Yo creo sobre todo, yo creo que es importante siempre siempre es continuar aprendiendo, ¿no? La docencia al final yo creo que te hace el estar acorde a todo lo nuevo que está viniendo, ¿no? La medicina, como todo, ¿no? Pero si no te actualizas, estás perdido. Y después, normalmente, pues cada uno ya va a su área de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay varios días que trabajo en una unidad de lo que hablamos, ¿no? De cardiopatía familiar, y hay días, por ejemplo, que veo a los pacientes, pues, por ejemplo, pacientes que han tenido muerte súbita, pacientes con enfermedad del músculo del corazón, pues con síndrome de Brugada, roturas de aorta, pacientes que son enfermedades genéticas, y por ejemplo otro día sí lo dedico a esos familiares de primer grado a los que yo quiero estudiar si han heredado la mutación. ¿Vale? Y después, por ejemplo, hay otros días que yo paso también a la unidad de valvulopatías, todos esos pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, pues seleccionarlos, programar las intervenciones y decidir también cuándo es el mejor momento para hacerlo, que yo creo que es importante, y el seguimiento estrecho al final de estos pacientes, pues yo creo que hace que esto funcione. Hablas estás en temas genéticos ahora, pero en tu momento te especializaste en cardiopatía familiar y muerte súbita. Sí. Lo de la muerte súbita también es para un buen estudio en profundidad por lo que pasa un montón. ¿Por qué justamente esas dos ramas? Tanto lo familiar como la muerte súbita, y ahora la genética. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué justamente ella? Era un vacío que había yo creo en nuestro hospital, ¿no? Y a medida, porque las cardiopatías familiares y la genética van de la mano. ¿Por qué? Porque también en Canarias, por el tema al final geográfico de la insularidad,
pues antiguamente pues es verdad que había pues cierta consanguinidad, ¿no? Cierta endogamia entre nuestros antepasados, que aunque vinieran de ramas lejanas, pues tenían ancestros comunes, ¿no? Entonces eso hace que se produzcan más mutaciones genéticas, y es verdad que nosotros aquí en Canarias vemos que hay una incidencia más alta de cardiopatías familiares, ¿vale? Que son eso, que son por mutaciones genéticas, por eso van tan enlazadas y es tan importante la genética en este campo. Y nosotros, por ejemplo, tenemos muchos casos aquí en Canarias de familias que tenían varios casos de cardiopatía o bien de muerte súbita. Nosotros teníamos familias en Canarias, ¿vale? De más de 10, 20, incluso 40 casos de muerte súbita en la misma familia. Uno que incluso había un hermano falleció a los 9, su hermana a los 12, y como tampoco existía la genética, a veces las autopsias veías que eran normales, pero se decía, pues esto no ha sido una mala casualidad, ¿no? Obviamente había algo más allá que faltaba, ¿no? Entonces ahí es donde entran las cardiopatías familiares y este tipo de consultas de muerte súbita, donde lo que hacemos es estudiar a esa persona, pero también estudiar a todo ese alrededor, esos familiares de primer grado que están en riesgo de poder presentar una muerte súbita, de poder tener una enfermedad del corazón y tratarla precozmente. Entonces la genética nos da esa posibilidad de diagnosticar hasta enfermedades que son tan graves, ¿no? Y lo dices tú, y yo me sorprende eso, hasta 30 o 40 miembros de una misma familia. Es que ya eso no es casualidad. No, efectivamente. Esa familia, hay una familia muy típica aquí, que pues seguía un cardiólogo que es el doctor Fernando Manhueme, que esta familia pues es de San Bartolomé de Tirajana, y era una auténtica desgracia. Esa familia hay más de 42 muertos, y al final se dieron cuenta que era una mutación genética, y desde entonces es verdad que aquellos pacientes que toman el tratamiento, algunos se ponen desfibrilador, pues se ha conseguido que no se mueran. Que no vaya más, que no vaya más. Haciendo así un estudio, lo que dices tú, que ahora te puedes meter en profundidad, y ahora en la actualidad se pueden hacer ese tipo de estudios, ¿cuántas familias puedes estimar así por encima? Que en Canarias pueda tener justamente eso, las cardiopatías hereditarias, como bien dices, por todo el entramado ese. ¿Cuánto podemos estar? Mira, nosotros abrimos la unidad en junio del 2024. Te hablo que hace menos de 2 años. Y ahora mismo llevamos seguidas en torno a 2.100 familias, que es una auténtica barbaridad de algún tipo de entonces, de hecho, la unidad está creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque es que la incidencia es mucho mayor también, entre más busca, entre más escarba, más diagnostica, ¿no? Entonces, la verdad que el número de pacientes y de familias que estamos viendo es brutal, probablemente por esto que hablamos, ¿no? De la consanguinidad en nuestro antepasado, pero sí, es muy grande. Yo es que estamos hablando de 2.100 familias, que no son 2.100 personas, que son 2.100 familias con todo lo que eso conlleva. Esto conlleva. Y, por ejemplo, puede ser un municipio cualquiera nuestro, si te pones a sumar 25.000, 30.000 personas o más. Efectivamente. Si pones a vincular eso. Claro. También hay familias también extranjeras que es más difícil ver. Y por ejemplo, en Tenerife hay una mutación, que porque después las mutaciones a veces se distribuyen por zonas, ¿no? Se dan cuenta que pues donde estaba probablemente el ancestro, que es la causa del 20% de los trasplantados cardíacos. O sea, estamos hablando de números y al final de incidencias clínicas muy importantes. Entonces, hoy en día también un avance muy grande que se está haciendo con estos pacientes es el diagnóstico preimplantacional, que se llama, que es darle la posibilidad de, mediante, cuando tienes una mutación muy peligrosa, como la mutación esta que hablamos de la familia de San Bartolomé o esta de Tenerife, o muchas más que hay, tú le ofreces al paciente que un diagnóstico preimplantacional para que sus hijos no hereden la mutación. Sí. Eso yo creo que es el avance mayor de la medicina. No hay mejor prevención que no tener una enfermedad, ¿no? Y si ya puedes hacer que tu hijo no herede tu enfermedad, ese es un 50% de probabilidad de heredarlo en la mayoría. Claro. Y justamente cuando diagnostican a alguien, hablas con esa persona, ya le diagnosticas que tiene la cardiopatía hereditaria, y con ese trasfondo posible de herencia, de fallecimientos, etcétera, ¿cómo es esa toma de contacto? ¿Cómo es esa conversación con ese paciente
¿cómo se lo suelen tomar? ¿Cómo lo vive? Porque estás hablando de un porcentaje de... Se estás diciendo claro, de... Sí, ¿no? A ver, normalmente siempre intento, ¿no? Antes que nada, tranquilizarlo, ¿no? En cuanto a muchas veces tener una mutación no quiere decir tener la enfermedad. Eso es importante. Tú puedes desarrollar una mutación, por ejemplo, y no presentar la enfermedad. Tienes una predisposición, también depende del tipo de mutación, pero siempre en un primer momento, pues sobre todo cuando son portadores asintomáticos, te está tranquilizarlos en que no se tienen que sentir enfermos, no se tienen que sentir cardiópatas, ¿no? Muchas veces pues solamente tienes una mutación y te vamos a estar siguiendo de forma exhaustiva, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que el momento más duro para mí en una consulta de cardiología, de cardiopatías familiares, es cuando tú le tienes que decir a los pacientes que sus hijos han, por ejemplo, han heredado la mutación, han heredado la enfermedad. Eso el paciente normalmente lo gestiona y lo asume mucho peor que cuando sabes que ellos tienen la mutación o tienen la enfermedad, ¿no? Porque de repente... Que les duele más que lo tengan los hijos que ellos mismos. Les duele muchísimo más, porque de repente es tu niño de 9 años, ¿no? De 12 años, el que sabes que tiene una mutación, que tiene predisposición y que puede desarrollar la enfermedad que muchas veces ya los padres tienen, ¿no? O que, por ejemplo, tienen un tío que falleció de forma súbita y lo tenía, ¿no? Ese miedo a... Entonces, yo creo que eso es muy duro de gestionar para los padres. Eso sí En ese momento eres cardiólogo y psicólogo, porque intenta calmar esa situación. Sí, yo creo que, efectivamente, es que yo creo que es súper importante también transmitirle cierta tranquilidad, porque... Claro, ya muchos se echan a llorar, ¿no? En la consulta, es normal y ya voy a estar enfermo, pero decir que no tienes la enfermedad, ¿no? Que ahora mismo tienes un gen y que por eso antes no existían estas consultas. Entonces, tú no podías ser capaz de diagnosticar de forma precoz que ya estabas teniendo algunos síntomas iniciales. Hoy en día, como los vemos a todos, pues mensual o anualmente, depende, ya desde que veamos que tiene un mínimo, digamos, una mínima manifestación de la enfermedad, ya empiezas el tratamiento. Entonces ya la enfermedad probablemente se comporta de una forma diferente porque tú estás tratándola de forma precoz. Eso es uno, yo creo, de los avances más importantes de este tipo de consultas, ¿sabes? Y tú lo has dicho, aparte de eso, el avance genético que les ayuda a ustedes a adelantarse, como bien dices tú, a eso que hace 10 años quizás no lo veías. Y el avance total, y personas implicadas, porque a veces tienes el avance pero no tienes personas que se cualifican o se preparan. Y también tener la cualificación y esa preparación también a ellos les va a ayudar, y que tú te involucres, también va a decir, jolín, hay alguien que se preocupa. Eso también, en ese aspecto también lo sienten bien. Antes también hablabas de valvulopatías, que también estás por ahí metido. Para lo que no entiendas, ¿qué es eso? Vale, las valvulopatías, que suena un poco a chino, pero es muy sencillo. Nosotros tenemos en el corazón 4 válvulas, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, que son las más, digamos, que se suelen afectar, ¿no? Entonces, normalmente las válvulas van abriendo y cerrando sincrónicamente con los latidos del corazón. ¿Qué pasa? Que las válvulas, sobre todo muchas veces con la edad, aunque algunos de forma desde el nacimiento ya pueden tenerla alterada, pero empiezan a estropearse como un coche, como cualquier, digamos, al final somos máquinas, ¿no? La máquina más perfecta que existe, pero somos máquinas. Entonces, esas válvulas empiezan a dejar de funcionar y muchas veces bien, o no, vamos a ver un símil como una ventana, ¿no? O que no cierra bien, ¿vale? Que no puede cerrar bien y se escapa, digamos, el líquido o el aire, o que no puede abrir bien, que es la válvula más frecuente, que es la estenosis aórtica, que la válvula cuando tiene que abrir, ¿no? La válvula tiene que abrir de forma completa y no puede abrir porque se empieza a acumular calcio, se empieza a degenerar y no abre. Entonces toda la sangre se va quedando estancada, ¿no? Entonces, como eso sobre todo pasa muchas veces en gente mayor, claro, antiguamente una cirugía, como se hacían antes, pues a corazón abierto, sobre todo en gente de riesgo quirúrgico muy alto o pacientes añosas, pues verdad que a veces eran hasta prohibitivas, cuando se operaban porque el riesgo de mortalidad era muy alto, ¿no? Entonces, desde hace un poquito más de 10 años, y hombre, el avance también en este campo es brutal, pues sobre todo para esa población más, ¿no? Tenemos técnicas que mediante cateterismo conseguimos arreglar esa válvula, ¿no? Entonces, y justamente en esos procesos, por lo que dices tú, que ahora ya con un cateterismo ya no es... Que tú lo has dicho bien, esas operaciones que siempre se oían, operación a corazón abierto, como diciendo...
Ves la sensación de que está al hombre y la mujer totalmente abierto, como diciendo, Joseph, que estás tocando lo que dices tú, es el motor del cuerpo. Y a veces estás poniendo esa familia y esa persona su vida en tus manos, nunca mejor dicho. Claro, no, aquí por ejemplo, sí, no, eso claro, son temas delicados. Aquí nosotros trabajamos sincrónicamente con el equipo de cirugía cardíaca y los cardiólogos son los que lo hacen a nivel del equipo de hemodinámica, a nivel de los cateterismos y los cirujanos cardíacos, que hay un equipo de cirugía cardíaca súper bueno aquí, que hacen todo el tema, que eso sí operan a cirugía abierta, que son pues los que han llevado a cabo el trasplante cardíaco, los que ponen los bypass o reparan la válvula. Entonces tenemos siempre que también tenemos una sesión conjunta para en cada caso, que eso yo creo que es muy importante, una sesión, se llama sesión médico-quirúrgica, ¿no? Que es en cada caso de paciente que se va a someter a una intervención, pues estudiamos entre todos, digamos, el caso, ¿vale? Con imágenes pues, de la ecografía, del cateterismo, de todo lo que se ha hecho y decidimos cuál es la mejor opción para el paciente. Bueno, es importante que esas decisiones tan grandes y tan importantes no la tome una persona, ¿no? Sino que la tome un equipo, ¿no? El Heart Team se llama. Y además eso es un equipo y es multidisciplinar lo que dices tú, pues esto, dentro de eso está, vamos. Y justamente en un equipo multidisciplinar, diferentes ramas médicas, por así decirlo, llegar a un consenso porque a veces te digo, han pasado muchas veces que incluso dentro de ustedes mismos, dentro de los mismos cardiólogos, uno te dice sí opera, otro te dice no operamos por esto, como a veces cómo se llega a unanimidad, por así decirlo, para lo mejor para ese paciente. Eso es, a veces es complicado, o sea, obviamente aquí te lo pinto pero como todo tipo yo creo que de trabajo y de grupo de toma de decisiones, hay pacientes sobre todo que están en el límite, ¿no? Pues pacientes que o el cirujano cree que operándolo con una cirugía convencional va a ir perfecto y el cardiólogo a lo mejor cree, es lo más frecuente que suele pasar, que por cateterismo va a salir también muy bien, ¿no? Entonces muchas veces pues se le ofrece incluso en esos casos dudosos que ambas opciones son válidas y son buenas, hay veces que se le explica al paciente de los dos lados y muchas veces el paciente dice, mira, pues yo prefiero operarme, yo prefiero una intervención menos invasiva para la recuperación. Entonces yo creo que también esa decisión bidireccional con el paciente explicándole los procedimientos, yo creo que también es importante. Es muy importante muchas veces, porque lo que estamos hablando es tu vida, su vida está en tus manos. Y también tiene que decir sí, no, me arriesgo, no me arriesgo, sí, en esas decisiones. Ahora vamos a dar un giro, porque aquí a donde lo ven Ariane también se mete, es de los míos, se meten 20.000 berenjenales. Ahora vamos a un viaje en París. Presenciaste, como dices tú, una muerte súbita delante de ti, como lo que llevamos hablando. ¿Puedes contarnos qué pasó en ese momento? Y a partir de ese momento, ¿qué decisión tomaste? Este fue unas navidades que había ido a París con mi pareja y otros amigos que también eran sanitarios y pues saliendo del aeropuerto, bueno, me pasó dos cosas. Ya en el avión avisaron que querían un sanitario y tal. Y había sido un desmayo sin más y había ido todo bien. Salimos del avión, un poco hablando de lo que nos había pasado, que era para empezar el viaje fuerte. Y saliendo del aeropuerto, pues vimos a una persona, a un hombre de unos 50, 60 años, desplomado en el suelo, ¿no? Incluso habían 3 personas a su alrededor y uno llamaba el 112 o no sé qué números era en Francia, y los otros un poco sin saber cómo reaccionar, ¿no? Y esa persona pues ahí estaba tumbada, ¿no? Bueno, entonces pues nos acercamos, corrimos y vimos que el paciente estaba teniendo una parada cardíaca, ¿no? Probablemente tenía un infarto y estaba teniendo una parada cardíaca. Pues entonces pues tuvimos suerte de que íbamos 3 sanitarios y lo reanimamos, ¿no? Yo creo que es importante pues, coordinarse bien, pues uno dar el masaje, el otro para buscar el desfibrilador, pero yo en mi cabeza pensé, joder, si yo que soy sanitario, soy médico, me dedico a esto, incluso no estás acostumbrado a tener un equipo detrás en un hospital, el que todos sabemos lo que hacer, cómo actuar, pero es que estás en la calle, si tú no estás entrenado, es muy difícil, y más para una persona de a pie, cualquier ciudadano, saber
actuar ante una parada cardíaca, ¿no? Entonces, eso estuve mucho tiempo en el viaje y después el paciente, bueno, creemos que sobrevivió, ¿no? Al menos no se fue, pero yo no podía parar de quitarme de la cabeza, pues eso, ¿no? Que importante era que la gente supiera hacer bien una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y cómo actuar ante una parada cardíaca. Entonces se me ocurrió la idea, yo hago mucho deporte, me gusta mucho correr, de hacer una actividad, una carrera que mediante el deporte enseñar a todas las personas a hacer reanimación cardiopulmonar, a hacer masaje cardíaco, a cómo usar un desfibrilador. Todos vemos un desfibrilador en los centros comerciales, en las calles, pero es que, ¿y quién sabe usarlo? Si yo te digo que la mayoría de la gente no sabe ni abrir la caja, ¿sabes? Ni abrir la caja, ni para qué se usa. Eso es súper automático, es muy fácil, muy intuitivo. Sí. Pues explicarle a la gente qué pasos tiene que seguir, que siempre debe haber alguien reanimando, ¿no? Los pasos, por ejemplo, ya no se hace el boca a boca, ya eso ya no se recomienda, pues explicarle, siempre va a hacer alguien masaje cardíaco, uno llamar a 112, relevarse, ¿no? ¿Cómo se hace bien un masaje cardíaco? Pues entonces nació el proyecto que lo llamamos Run Stay Alive, y bueno, lo hicimos con Arista, que son la empresa deportiva que monta la Gran Canaria, que desde que le contamos la idea le encantó, y con la Sociedad Canaria de Cardiología. Y la verdad que ni en mis mejores sueños, yo pensaba que en 2 años, que llevamos 2 ediciones, haya tenido, ¿no? Una idea que uno tiene en la cabeza como una muy utópica. Y bueno, hicimos la segunda edición este año y bueno, se agotaron las presencias de 1000 personas, las que todo el mundo súper entregado, un día familiar, a hacer la reanimación cardiopulmonar. Qué bueno. Y justamente, ¿cómo fue lo que dices tú? Vienes, lo estás maquinando, ¿con quién te centras? ¿Con quién te sientas? ¿A quién le explica? Mira, necesito esto. Aparte de toda esa gente que me dices tú, la empresa que organiza la Transgranca, ¿con quiénes son las primeras personas que te sientas y dices, veo la necesidad? Como dices tú, algo utópico, una locura, llamémoslo como lo llamemos. Cuando te sientas, ¿con quién lo hablas de primera mano? Vale. Yo lo primero con las primeras personas que lo hablé fue bueno, mi novia, que sabe que me encanta meterme en 1000 líos y yo creo que me centra muchas veces, me quita los pájaros de la cabeza ¿no? Y me apoya cuando yo creo que hay que apoyarme ¿no? Y me apoyó mucho, me dio mucha fuerza con eso. Y después se lo comenté a mis compañeros, ¿no? Se lo comenté a mi jefe de cardiología, a la compañera de la sociedad, y veía que todo el mundo veía esa necesidad. Y también una cosa que me ayudó y que me impactó mucho es que todo el mundo quiso unirse al proyecto. O sea, yo me siento muy afortunado porque es que creo que en ningún hospital de España, yo se lo dije a la gente de mi servicio, a compañeros de urgencia, compañeros de intensivo, a pediatras, y todo el mundo se ha animado y secundado. Y de hecho, que 30, 40 médicos, enfermeros, de forma altruista, un domingo, hayan venido a formar a toda la población, ¿sabes? No sé, para mí me parece que me sentí muy afortunado y creía que no podía salir mal el proyecto. Y además lo que dice, pones, no sé, 100 o 200 maniquí en el Parque Romano. Sí. Vienen esos profesionales, pero no es que solo vengan los profesionales a formar, sino viene gente a contar sus historias. Exacto. Que eso también llega a la ciudadanía de otra manera. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo es esa mañana? ¿Cómo es ese día familiar ahí? Ese día o sea, a mí me parece un día muy bonito porque ya te digo, nosotros hacemos, por ejemplo, ya hacemos varias modalidades de carrera que al final también intentamos transmitir que el deporte es salud, ¿no? Que el deporte, de hecho, la carrera se llama Run Stay Alive por varios mensajes, ¿no? Stay Alive porque mantente vivo, ¿no? Es lo que tú quieres hacer cuando haces una reanimación. Stay Alive porque es el himno clásico de la velocidad a la que debes hacer el masaje cardíaco, la canción de los Bee Gees, y porque manteniéndote vivo haciendo deporte, pues probablemente puedes prevenir muchas enfermedades cardíacas, ¿no? Y lo que dices, pues normalmente hacemos varias carreras familiares, o sea, son carreras que puede hacer cualquier persona. Mi abuelo de 91 años corrió
caminó la carrera de 1,6. Hay una carrera infantil para que los niños también hagan deporte y carrera en el Parque Romano. Yo creo que es un sitio muy familiar. Muy familiar y un emblema del deporte también en la ciudad. Y después de estas carreras, pues lo que bien dice, ponemos 200 maniquís, ponemos desfibriladores, ponemos para hacer la maniobra de Heimlich. Entonces, de manera que todo el mundo, pues ahí no es lo mismo que te lo cuenten, que te den una charla, a tú con un maniquí entrenar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y después yo creo que hay dos momentos, yo creo que son de los favoritos de la carrera. Hacemos una simulación en directo. Es decir, alguien que nadie se espera. El primer año causó bastante trauma entre algunos niños y adultos porque fue que el presentador tiene una parada sin que nadie se lo espere. Obviamente era simulada. Y entonces enseñamos a la gente cómo un ciudadano que estaba por ahí actuaba, ¿no? Con el 112, que también viene y nos apoya. Viene y hacían todo el proceso. Y hacían todo el proceso desde el primer minuto, ¿no? Quien llama al 112, el que reanima, el que va a buscar el desfibrilador, ¿no? Entonces yo creo que visualmente ayuda mucho y tanto niños como adultos yo creo que lo disfrutan mucho. Y después viene, yo creo que para mí también es mi parte realmente favorito, yo intento contactamos con 3, 4 personas que han tenido una muerte súbita, que afortunadamente pues ha habido alguien al lado suyo, bien sanitario, o bien, por ejemplo, en algunos casos, su pareja, su hija, y le hicieron la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, lo llevamos a hablar a los dos, tanto la persona que tuvo la parada, que normalmente te dice, yo no me acuerdo de nada, no vi la luz al final del túnel y yo solo me desperté en el hospital, ¿no? Y esa persona que por ejemplo, tenemos una familia, el padre de la familia, pues tiene la parada en casa y tuvo dos suertes. La mujer había hecho un año de medicina y la hija esa mañana había visto en internet un vídeo de cómo reanimar al ritmo de los BG. Y lo sacaron sin secuelas, que también es importante. Por eso, si tú estás 5 minutos desde que el paciente se para hasta que lo empiezas a reanimar, ya probablemente el daño cerebral es irreversible. Por eso es tan importante, nosotros insistimos en que sea lo más rápido posible, ¿no? O por ejemplo, una historia que me tocó muy de cerca. Nosotros siempre hacemos hicimos el cartel para el segundo año, ¿no? Y una de las personas que aparecía el cartel, hicimos 2 carteles. Y en los 2 salía una persona, que era el padre de una familia. Uno era la familia entera, que son los 4 deportistas. Y en el cartel general también salía, casualidad. Pues esa persona este verano, su hijo había ganado la carrera el año pasado. Y nosotros le regalamos un desfibrilador al niño que gana para que lo done al centro deportivo, le damos la formación. Pues ese niño empezó este verano con dolor abdominal, le dijo, papá, llévame al hospital. Y entonces lo iba a llevar la madre y dice, no, yo lo llevo que voy más rápido. Y una persona sana que había corrido, había hecho deporte el día anterior, pues lo lleva al hospital, al niño, o sea, el padre estaba perfecto. Y en la puerta del hospital, el padre es el que se desploma. Se desploma, tiene una muerte súbita. Y gracias a que el niño sabía algo, fue en la puerta del hospital y tal, y él pudo salvar su vida, ¿no? La persona del cartel de la carrera del año anterior, pues tuvo que es un poco, cualquier persona nos puede pasar, cualquier persona joven, cualquier persona sana. Entonces por eso es tan importante que todos lo sepamos hacer, ¿no? Entonces él vino también a contarnos su historia. Su hijo ¿no? Se emocionó un poco y la madre le dijo, él cree que su padre casi se muere por su culpa. Lo que no sabe es que está vivo gracias a él, ¿no? Gracias. Y yo creo que un mensaje bonito que todos nos debemos llevar, ¿no? Eso. Y justamente hablando de llevarnos ese mensajito bonito, ¿cuántas vidas crees que se pueden salvar si la ciudadanía, en su mayoría, supieran hacer una RCP? Sí, creo que muchísimas. De hecho, un 80% de las paradas cardíacas son extrahospitalarias, o sea, que es un número muy importante. Y aquí en España yo creo que nos falta formación de RCP, porque de costumbre, o sea, yo creo que en el colegio nos enseñan las integrales, nos enseñan las derivadas, y igual debemos enseñar año tras año
porque esto es una cosa que no es lo aprendí con 3 y ya me acuerdo toda la vida, o con 10, a hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y un recordatorio anual. Por ejemplo, hay países, los países nórdicos, como siempre van en cabeza con todo, la supervivencia ronda de las paradas en la calle ronda en torno al 40-50%, o sea, la mitad. Y aquí no llega al 20%, porque probablemente ahí todos los testigos están entrenados. O sea, lo más importante es el tiempo que pasa desde que el paciente tiene la parada, la persona tiene la parada, hasta que el testigo más cercano empieza a reanimar. Entonces creo que se salvaría probablemente aquí en Canarias pues más de 100, 200 vidas probablemente al año. Y justamente con lo que dices, si damos más ese tipo de formación en los centros educativos, en centros educativos, deportivos, en la sociedad en general, pero sobre todo donde hayan grupos que puedan aprender más. Y viendo lo que has vivido en 2 años, ¿cuál es tu objetivo a medio o largo plazo con Run Stay Alive? El objetivo es que no sea solo una carrera, ¿no? Que sea un concepto. Nosotros este año empezamos que eso lo hacen, hay ONG aquí en Gran Canaria, que son ONG Cardiolatidos, RCP Tour, hay muchas ONG que ya desde hace años han empezado con esa labor divulgativa de la importancia y programas de formación en escuelas, ¿no? Entonces, con Run Stay Alive hemos también intentado impulsar este proyecto y hemos ido, pues ya por más de este año fuimos más de 15 centros deportivos a darle formación de lo que hacemos el día de la carrera, pues intentar inculcárselo todos los años. Entonces, que eso queremos que el niño, desde que sea pequeño, naturalice e integre que tiene como cualquier cosa que uno naturaliza, que sabe hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y la verdad que te sorprende, ¿no? Cómo los niños lo integran, lo hacen y lo normalizan, porque yo creo que a veces como que tradicionalmente ha dado mucho miedo hablar de la muerte súbita, ¿no? Entonces una palabra, pero tenemos que naturalizar que esto puede pasar y que debemos estar entrenados, ¿no? Entonces mi objetivo es eso, naturalizar que todo el mundo, y si puede ser a través del deporte, pueda y sepa hacer reanimación cardiopulmonar, que son nociones muy, muy básicas y que lo pueda hacer, ¿no? Y después nosotros intentamos hacerlo también de una forma, pues a veces diferente y lúdica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues hemos hecho algunos vídeos de los 2 himnos clásicos con los que todos lo hacen, ¿no? El Stay Alive y la Macarena. Yo creo que, como dijimos antes, hay que adaptarse a los tiempos, a los millennials, a la generación Z, y hay que darles también, pues oye, nosotros por ejemplo hemos hecho vídeos de canciones más actuales o infantiles con las que puedan hacer el masaje, ¿no? Ya a Live les queda muy lejos a la gente joven. Por ejemplo, los niños, porque al final lo que tú tienes que hacer es un ritmo que tú hagas el masaje a 100, 120 latidos por minuto. Nosotros, por ejemplo, los niños, el Baby Shark, que todo el mundo lo conoce, hay temas pues hasta de reggaetón, del Titi me preguntó, o por ejemplo ahora la canción esta que está muy de moda de La Guerrera Escapó en el Golden, es el nuevo himno para el masaje cardíaco porque es una canción que se adapta perfecto. Entonces, oye, también enseñarle de una forma así divertida que ellos lo integren, ¿no? Dar herramientas de formación. A mí me sorprendió, le estaba dando vueltas hace unos años, fui monitor en un campus y me sorprendió, lo que dices tú es verdad, vino Cruz Roja y justamente era eso, con música, con ritmo y tal. Y me sorprendió, te digo, varios niños por edades, pero me sorprendió sobre todo una niña pequeñita esa niña no tenía 5 años. Y te soy sincero, fue la mejor que lo hizo, en su posición, en todo, y marcaba el 1-1-2, el paso, el 1-1-2, y tú ves a la niña que ella con aquel ritmo, con 5 añitos, y yo era mirando para ella, y digo, vamos, con ella no se le va, y el proceso, y si está solo en casa, ¿cómo lo hace? El 1-1-2, reanimamos, esperamos que llegue, y la niña era el proceso, pum, pam, 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 digo, y me sorprendió hasta la posición, porque a veces también la posición del cuerpo marca mucho, y la chiquilla era recta y tal, digo, me sorprendió, y es bueno lo que dices, que empecemos así, y que al final lo vean como salvar la vida, pero que ya tengan inculcado eso en la canción, como dices tú, el ritmo, el paso a paso, pam, 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 que lo tengan ya como claro, si tú algo innato ya. En un momento tan caótico, si tú no tienes las ideas claras, es imposible que salga bien, ¿no? O
¿no? Por ejemplo, mucha gente no reanima y si tú realmente no hundes muchas veces bien el pecho, pues el masaje no es eficaz, lo que hablabas antes, la postura. Si tú no tienes una buena postura, te vas a cansar antes. Si tú no apoyas a la persona en un sitio plano, probablemente también el masaje va a ser menos efectivo. Entonces son muchos tips que hay que integrar, ¿sabes? Que son pasos sencillos, pero hay que recordarlos. Hay que recordarlo. Aparte de esta carrera, en tu faceta corredora, te has ido a la India a correr y también con una maratón benéfica, en este caso para la Fundación Vicente Ferrer, por lo que me contaste. ¿Qué te llevó a ese país? ¿Qué te llevó a apoyar esa causa? ¿Y por qué la Fundación Vicente Ferrer? Aquí me llevó la familia, me llevó porque mi tía era la presidenta en Canarias de la Fundación Vicente Ferrer. Ella ha ido como 10, 15 años, pasan las navidades allí, se van más de un mes al año. Ahora están las cosas más complicadas para hacer voluntariado en la India. Y hicieron un proyecto junto con un corredor profesional, Juan Manuel, que era que se llama Un Kilómetro, Una Vida, ¿no? Y que es que pues un grupo de torno a 200 españoles pues puedes correr una de más cortita o lo que íbamos a hacer, corres una maratón, ¿vale? Y por cada kilómetro que persona corría, pues ayudabas mucho a que la gente apadrinara nuevos niños, a reclutar nuevos apadrinamientos, a potenciar que todo el mundo conozca la fundación. Y entonces, pues yo creo que fue en 2019, pues fuimos en 2020, fue justo antes del COVID, fuimos 10 días allí a la India y para mí una de las experiencias más bonitas, porque tú estás corriendo, pues bueno, para en cierta parte pues poder ayudar en la medida posible, pero el nivel de agradecimiento de esos niños, de esa familia, porque tú estés ahí altruistamente echándole un granito de arena, no sé, era muy bonito. Y eran carreras que se partían, por ejemplo, cada 11 kilómetros y siempre había, fueran las 2 de la mañana, a las 5, había un grupo de esa familia, de esa aldea por la que tú pasabas, pues haciéndote una fiesta, te hacía de cenar, te daba las gracias, pues interactuaba mucho contigo y era un momento muy, muy emocionante. La verdad que es muy bonito. Tú en tu caso en la India y yo estuve en Gambia y los que hemos tenido la suerte de viajar a esos países de ayuda, de voluntarios, son agradecidos, lo siguiente, y tienen menos que nosotros, pero la sonrisa y el agradecimiento los tienen las 24 horas y van contigo llamativo como tienen la sonrisa en todo momento. En todo momento, eso es verdad que te ayuda un montón. Justamente cuando haces ese proceso de ayuda humanitaria, mejor persona te hace, seguro. Eso te lo digo yo, que mejor persona te hace. Vienes con el chip totalmente cambiado. Y como profesional, viendo las carencias y lo afortunados que son. Como profesional, yo por ejemplo estuve de voluntariado en Uganda y fui ahí 3 semanas a un proyecto como médico en Uganda y 2 cosas, y te das cuenta, uno, de la precariedad de esos sitios, pero tanto a nivel que hoy en día consideras normal como el tema de la asepsia, de la higiene para cualquier procedimiento, y 2, de lo afortunado que somos aquí teniendo la sanidad pública que tenemos, porque ahí a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que era cómo veías las enfermedades en su máximo esplendor si no las trataras. Es decir, un hipertiroidismo que probablemente aquí nunca ni lo notara ninguna persona, como no se puede tratar, ves todo lo que lees de la enfermedad, que dices tú, esto no existe, ¿viste? Pues lo ves claro, porque si tú no pones tratamiento, ¿no? Vemos pacientes con VIH, ¿no? Allí pues había una incidencia de VIH importante, ¿no? Porque también incluso los niños, no había la profilaxis que hay aquí, pues nacen con el VIH, ¿no? Y ven pues que sobre todo las enfermedades también de transmisión sexual. Pero ahí
claro, yo creo que aquí las ONG hacen un papel fundamental Y necesario. y sobre todo, creo que está bien el ir, pero tú ir y bueno, ir y veo a los pacientes, pero yo creo que de eso no se debe tratar, ¿no? Yo creo que tú tienes que ir y formar, Marta. ¿no? Formar, enseñarles, pues en nuestro caso, pues enseñarles cómo usar un electrocardiograma, ¿no? O sea, que ellos cuando tú te vayas... Darle las herramientas y dejárselas. Efectivamente, sí, obviamente, por ejemplo, ahí cuando fuimos habían varias expediciones. Nosotros, por ejemplo, seleccionábamos los pacientes, por ejemplo, que se iban a operar y después iban pues los cirujanos, los ginecólogos, los urólogos y ya pues, ¿no? Ya directamente no tenían que estar seleccionados, sino ya iban y operaban, ¿no? Ahí el tema quirúrgico, salvo lo que hablamos antes, los Da Vinci, que el fútbol será el futuro, también yo creo que es importante. En esos países lo notamos, en esos países. Llegas totalmente con el chip cambiado, estoy contigo. Total. Llegas con una sensación y te dan la vuelta. Te puedes contar a las personas que hayan ido a esos países, sí, pero cuando lo vives, tú joder. Lo que me contaste, esto se supera en vivo, se supera al máximo. Ahora vamos a otro proceso también. Con tu hermano, un hermano gemelo, formas un Umbilical, el grupo. Hacen un festival al año. A ver, ¿cómo surge? Porque si me dice un grupo de humor musical, ya y solo con el nombre ya humor tiene, igual a toda la que tú quieras también. ¿Cómo surge justamente eso también? Porque se van dando cuenta que un médico todo el proceso que da, pero después todo es para ayudar. Porque después te pones a mirar, todo es para ayudar. ¿Cómo surge el formar ese grupo y lo de hacer ese festival al año? ¿Con qué finalidad, por así decirlo? Nosotros, como tú dices, yo tengo dos hermanos, unos gemelos, y nosotros no cantamos bien, ni somos músicos, ni todo lo contrario, ¿eh? Pero esto empieza porque en el COVID, ya estás aburrido, no sabes lo que hacer, que todo el mundo le dio por aprender a cocinar o a hacer mucho deporte, o a mi hermano le dio por aprender a tocar la guitarra. Y un día me llamó y me dice, oye, que me he aprendido una canción de Fran Perea y tal. Vamos a ver, y cántala conmigo. Y tal, pues ahí con el cachondeo, pero vamos, ya el que nos ha oído sabe que no cantamos bien ni somos músicos. Pero oye, hay que echarle cara a la vida, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a cantar hicimos alguna canción que se lo mandábamos a los amigos en vídeo y bueno, a los amigos les gustaban, ¿no? Y cantamos en la boda de unos amigos. Y bueno, la verdad que la gente pues le gustó, ¿no? Porque nosotros somos contadores de historias, pues nosotros a nuestra forma contamos la historia con música. Entonces pues los amigos nos empezaban pues, a pedir que cantáramos en otras bodas, que cantáramos en algún evento así familiar. Y entonces, un año que no pudimos ir a Vicente Ferrer, porque yo iba a ser padre, y entonces pues se nos ocurrió la idea, pero al igual que nació Stay Alive, pues de hacer un concierto que iba a ser benéfico para la Fundación Vicente Ferrer y así de otra forma pues poder ayudarlos desde aquí. Lo hicimos un poco también, lanzamos el cartel, ahí no teníamos ni redes ni nada, y un poco en el boca a boca, lo hicimos en Talleres Palermo y se llenó y recaudamos bastante dinero para la fundación y a la gente le gustó. La gente se rió, nosotros pues bromeamos muchas veces o sobre situaciones de la vida o sobre familiares o sobre amigos. Entonces, pues poco a poco, pues nos hicimos redes sociales y creamos poco a poco. El año siguiente hicimos otro concierto también más grande, y ya nos hemos venido arriba y este año hemos hecho un festival. Lo hacemos en noviembre de cada mes, se llama Umbilical Fest. Y como ya dijimos, si es un festival, vamos a poner el mundo al revés, que nosotros seamos los protagonistas y acoger el telonero de famoso. Y la verdad que esto que va llamando a la gente, esto que dice, la gente nos va a tomar por locos y al final este año conseguimos hacer un evento muy grande. Yo creo que la gente lo disfrutó un montón y nos trajimos a toda la farándula canaria. Trajimos a la banda Gaete, a Pepe Benavente y a Grimacira Maeva. Entonces ya dijimos, pues ya esto hay que... Ya esto es pleno ya. Qué bueno, pero me gusta, pero al final siempre con ese trasfondo... Sí, seguimos haciéndolo para benéfico para la fundación. Yo creo que también eso hace que también estos artistas pues también nos quieran echar una mano, ¿no? Qué bueno, me gustan todas las iniciativas.
Ariane, antes de acabar, gracias por este ratito, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti de verdad por invitarme. Que sé que estás a tope. Es más, te emplazo para otra entrevista con más temas vinculados con lo tuyo y otros compañeros también, si lo creen oportuno. Esta es vuestra casa, se lo decimos públicamente, que esta es vuestra casa. Quiero que antes de despedirnos, con todo lo que hemos hablado, hemos puesto la balanza, todo lo que es la sanidad, cómo está, todos los procesos que están viendo. Tenemos ese nudito de, como decías tú, de esas personas que no han podido, que como con esa sensación que te vas a veces para casa, pero también tenemos un abanico de cosas muy buenas, que nuestros televidentes también. Me gustaría que te despidieras así, con un mensaje así que le llegara a todos nuestros televidentes. Difícil, ¿eh? Me lo pone. Pero sí, hombre, yo lo que diría un poco por poner resumen a todo esto es simplemente que yo creo que es importante desde yo creo que mi punto de, ¿no? donde estoy, vamos, profesionalmente o personalmente y como médico, yo creo que acercarnos, yo creo, a la población y contarle que al final no dejas de ser una persona normal que intenta ayudar, ¿no? Y de forma cercana. Yo creo que antes había una barrera súper grande entre los médicos y los ciudadanos. Y yo creo que es una cosa muy bonita que yo creo que cada vez más, que de los dos lados nos estamos acercando, y yo creo que eso es muy, muy importante para que todos rememos desde el mismo lado, ¿no? Y sobre todo eso, que hoy en día, pues gracias a todos los medios que tenemos, ayudar a veces es, yo creo, más eficaz, más gratificante, y que seguiremos, yo creo que luchando y metiéndonos en mil berenjenales para poder ayudar a nuestros pacientes y a los ciudadanos. Y de mi parte te lo digo de chapó, y muchas gracias de corazón por hacerlo eso, por hacerlo más cercano, que fue lo que te dije desde un principio, hacerlo más cercano a la ciudadanía, que se sientan arropados, que a veces se echan falta, no lo digo por ustedes, sino en general, y de un tiempo para acá, ese lado humano, que al final es lo que nos hace mejores, y que ustedes acerquen se quiten la coraza del médico, saquen el lado humano, el lado de la persona, para acercarse a esos pacientes. También es de agradecer que sigan con esos vídeos. Quien no los ha visto todavía, métese en internet, en el hospital, están subiendo muchísimos vídeos, tanto tú como compañeros tuyos, y se los hace súper divulgativo, súper dinámico, y que aprenden. Y también es una labor esa, que es sacar tiempo de vuestro tiempo personal, porque ya los profesionales están dedicados a las horas que ella, que sacar ese tiempito para también pasar esos vídeos que lleva lo suyo. También es de agradecer. Sobre todo tú, porque ya tienes mucha calle, pero a mí al menos me da mucha vergüenza hablarle a un móvil, a un número. Pero chapo por eso. Muchísimas gracias, Ariane, por este ratito, y nos vemos pronto, segurísimo. Bueno, gracias por todo. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras, señores, espero que hayan pasado un ratito agradable, que se vayan dándole vueltas a la cabecita con todo lo que hemos hablado en todos los aspectos, tanto de salud como todo lo que se puede hacer para ayudar a otras personas. Y eso, sin más, les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches.